El Virreinato del Río de la Plata había sido creado por decisión de la monarquía de Carlos III. En las colonias, la madre patria había establecido el llamado orden colonial, es decir, la forma en que España organizó sus dominios americanos. De esta manera, la población estaba ligada a la metrópoli por sus instituciones gubernamentales, leyes, costumbres, religión, cultura, política, estructuras económicas y militares y jerarquías sociales. Ese orden había reflejado una estructura de poder que estuvo basada en la desigualdad entre la metrópoli y el virreinato. Con el transcurrir del tiempo, se fueron dando una serie de causas que llevaron a la ruptura del orden colonial, tales como: desde el siglo XVII, la relación entre España y sus colonias, en América, se habían ido desgastando debido a las crecientes dificultades económicas y políticas que enfrentaba el Imperio español. Las reformas borbónicas fueron un intento de dar respuesta a esa crisis, pero no tuvieron el impacto esperado. La sociedad hispanoamericana se había ido transformando y el vínculo entre las colonias y España se había tornado una dificultad para el desarrollo de las economías regionales americanas, ya que en grupos locales se habían consolidado y sus intereses no estaban ahora directamente ligados al circuito comercial monopólico impuesto por España. En el plano económico internacional, Inglaterra lideraba el proceso de expansión y consolidación del capitalismo. La revolución industrial de la segunda mitad del siglo XVIII extendía sus consecuencias al mundo. Esto explicaba la necesidad de obtener nuevas fuentes de materias primas y mercados para colocar sus productos industrializados. Esto era visto con buenos ojos por los sectores mercantiles criollos que se mostraban cercanos al librecambismo. También soplaban vientos de cambio en el plano de las ideas. La independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa de 1789 mostraban nuevas opciones frente al deterioro del vínculo colonial. En el Río de la Plata, las invasiones inglesas de 1806 y 1807 y la invasión de Napoleón a España en 1808 abrieron paso al inicio de una revolución político-militar que se convirtió muy pronto en una revolución de independencia. Aquellas dos expediciones militares contra el Virreinato del Río de la Plata fueron emprendidas por la corona británica con el objetivo de anexarlo para perjudicar a su enemiga España, y para, a su vez, tener un nuevo mercado donde vender sus productos. Ello, en razón de que Inglaterra había perdido sus colonias en América del Norte y Napoleón le había impuesto el bloqueo continental. En la primera invasión inglesa, de fines de junio de 1806, las tropas británicas, con unos 1.200 soldados, comandados por el brigadier Beresford, desembarcaron en Quilmes y luego ocuparon la ciudad de Buenos Aires, recibiendo solo una resistencia mínima por parte de la milicia local. Las primeras medidas de Beresford pretendieron ser del agrado de la población. Así, aseguró la libertad de cultos, la protección de la propiedad privada y la libertad de comercio. Mientras tanto, el virrey Sobremonte no tomó ninguna medida defensiva adecuada e intentó huir hacia Córdoba con el tesoro público. Pero fue interceptado por los ingleses, los que lo tomaron como prisionero y enviaron el dinero a los bancos de Inglaterra. ¡No podéis ir más a prisa! Los caminos se encuentran muy mal estado, Su Excelencia. ¡Apurad! ¡Falta mucho para Córdoba! Bastante, Su Excelencia. Todavía no llegamos a Luján. Pero hace 3 días que salimos, joder. Soldado, ¿qué son esos ruidos? Excelencia, se acercan unos soldados ingleses. Hagan algo en el nombre de Dios. ¡Deténganlos! Mucho más que nosotros. ¡No me importa! ¡Deténganlos como sea! Sí, Excelencia. ¡Apurad! ¡A prisa! ¡A prisa, por Dios! ¡A prisa! Pero, 45 días después, las tropas británicas fueron vencidas por un ejército proveniente de Montevideo comandado por Santiago de Liniers, al que se le sumaron las milicias populares porteñas, organizadas y entrenadas por Martín de Álzaga. A este proceso se lo conoce como la Reconquista. Se dispuso entonces a convocar a un cabildo abierto para el 14 de agosto. Allí, la Asamblea resolvió comunicar el triunfo a la corona española
y organizar cuerpos de milicias para defender a Buenos Aires de una nueva invasión. Los cabildantes resolvieron otorgar el mando militar a Liniers y el poder político a la audiencia. De esta manera el cabildo pasaba por encima de la voluntad del virrey. Asimismo, el cabildo se le encomendó la tarea de enrolar y armar los vecinos para preparar la defensa de la ciudad. Así, se formó un ejército de infantería, caballería y artilleros. En la práctica, esto significaba que se hable y discuta de política en cualquier ámbito, no solo entre los funcionarios. También se debe destacar que tras el Cabildo Abierto del 14 de agosto de 1806, el 10 de febrero de 1807, una junta de guerra depuso al virrey de Sobremonte, que se encontraba en Montevideo, y dispuso que Liniers quedara como jefe de todas las fuerzas, y el 19 de febrero la audiencia asumió el gobierno provisorio del virreinato. En la segunda invasión inglesa de principios de julio de 1807, las tropas británicas, con una cantidad de soldados 10 veces mayor que en la anterior invasión y al mando del teniente general John Whitelock, luego de tomar Montevideo, avanzaron hacia Buenos Aires y atacaron torpemente la ciudad, con un ejército fraccionado en muchas columnas, sin apoyo de la escuadra ni de la artillería. Las tropas fueron rechazadas por las fuerzas defensoras. Estas fuerzas se componían de tropas regulares y de milicias urbanas. Así, el día 7 de julio, el general Whitelock capituló, y con la firma de ese tratado se puso fin a las hostilidades. Este fue cumplido escrupulosamente por ambas partes. El Tratado de Capitulación establecía el cese inmediato de las hostilidades en cada lado del Río de la Plata. Las fuerzas británicas debían embarcarse en el término de 10 días y la plaza de Montevideo de vuelta dentro de los 60. Mutuamente se devolvieron los prisioneros de la primera y segunda invasión. Los oficiales británicos serían liberados después de haber juzgado que no emplearían sus armas contra Sudamérica hasta su llegada a Europa. En marzo de 1809 en Londres, Whitelock fue degradado y expulsado del ejército británico por una corte marcial, declarado totalmente inepto e indigno de servir a su majestad como militar. Sobre los hechos sucedidos durante las invasiones inglesas, se puede decir que tuvieron importantes consecuencias políticas, sociales, militares y económicas en el Río de la Plata, tales como la creación de grupos de milicias urbanas. Ello debido a que España no podía defender a sus colonias y estaba incapacitada para ayudarlas con dinero, armas o soldados, porque, al igual que el resto de Europa, estaba sufriendo la expansión de Francia en manos de Napoleón Bonaparte. El Cabildo Abierto del 14 de agosto de 1806 y la Junta de Guerra del 10 de febrero de 1807 marcaron el comienzo de la crisis política y demostraron al pueblo que podía confiar en sus propias fuerzas. Los criollos sabían tomar sus propias decisiones y ponerlas en práctica. El Cabildo tomó control de las autoridades coloniales y en algunos casos reemplazó a funcionarios españoles por locales. Es decir, que la voluntad del pueblo jugó un papel sin precedentes, dejando en evidencia el principio de autodeterminación. Todo ello en razón de que las autoridades coloniales tuvieron un comportamiento ineficiente. Los criollos podían defenderse solos. Por sí mismos se armaron, organizaron y lucharon en las llamadas defensa y reconquista. Cada vez más los criollos empezaron a demostrar que podían gobernarse solos y tomar sus propias resoluciones. El deseo de libertad comenzó a crecer. Esto pudo verse cuando el ejército invasor fue expulsado por la acción de los habitantes de Buenos Aires. Los criollos opusieron una tenaz resistencia a la medida que intentaba reimplantar el monopolio, que autorizaba a comerciar únicamente con España y a los precios que ésta quería. Ello en razón de que los ingleses habían abierto el comercio, suprimiendo las trabas económicas implantadas por España. Habían rebajado los impuestos y aranceles de aduanas. En resumen, podríamos decir que tanto la Reconquista como la defensa de Buenos Aires ante las invasiones inglesas tuvieron un lugar relevante como antecedente inmediato de la Revolución de Mayo de 1810, que dio inicio al proceso de independencia que se extendió por todo el virreinato del Río de la Plata a partir de aquel año, ya que la ruptura del orden colonial estuvo dada principalmente por el hecho de contar con un ejército netamente criollo y por las ansias de libertad nacidas a partir de las libertades comerciales y sociales que tuvieron durante la dominación inglesa.